bienvenida. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, sí, mira, ando buscando un viaje, pero no sé muy bien a dónde necesito ir. ¿Tú me podrías ayudar? Sí, por supuesto. Cuéntame un poco. Mira, lo que pasa es que soy analista de recursos humanos y tengo muchas tareas que son repetitivas y que gasto mucho tiempo. ¿Y qué tipo de actividades tienes que realizar? Tengo que enviar informes y realizar muchos reportes. Ya sé lo que necesitas. Toma. Este es un viaje a la hiperautomatización. Cuando subas a bordo, te entregarán más detalles. Muchas gracias. ¿Y a qué hora sale el vuelo? A las 18 horas. Estás a tiempo. Buen viaje. Muchas gracias. Hola, bienvenida. Hola. Adelante. Tarjeta. Perfecto. Ese es su asiento. Muchas gracias. Por favor, viajemos juntos a la hiperautomatización. Damas y caballeros, este es el vuelo Flagare IBM 001 con destino hacia la hiperautomatización. Como capitán de este vuelo, tengo el agrado de invitarles y darles la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten hablar de este viaje y que sea una experiencia formidable. Algunos avisos importantes. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de las presentaciones, pero desde ya pueden plantear sus preguntas en el chat que está en la aplicación y nuestro equipo va a empezar a recolectarlas para luego poder responderlas. El viaje tiene una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos. Podríamos tener algunas diferencias, ustedes saben, siempre hay algún imponderable en los viajes, pero no se preocupen, están viajando con una de las aerolíneas más confiables de Latinoamérica y probablemente con los fabricantes más confiables del mundo. Antes de comenzar este viaje, es importante que podamos comprender cuáles son las condiciones atmosféricas con las cuales nos vamos a enfrentar. Y es por eso que tenemos que hablar de algo que está muy vigente y que es el mundo VUCA. Ahora bien, antes que todo, ¿qué significa este concepto VUCA? Este concepto, la primera vez que fue nombrado, fue post-Guerra Fría por parte del ejército de los Estados Unidos y fue la manera de cómo se describía este futuro que se venía con cierta incertidumbre. Y hoy día, en la contingencia que estamos enfrentando, como es una pandemia, sin duda toma mucha relevancia poder comprender su significado. VUCA es un acrónimo de inglés y que su traducción al español quiere decir que nos estamos enfrentando ante un ambiente que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora, quisiera que tomemos este concepto más bien como una herramienta y si nos planteamos dos preguntas que pueden ser muy sencillas, del punto de vista es, ¿qué tan bien yo puedo predecir el resultado de las acciones que estamos llevando? ¿O cuánto puedo saber acerca de la situación que estoy enfrentando? Bueno, eso nos permite poder identificar estos conceptos en cuadrantes donde identificamos, por supuesto, que estamos enfrentando cambios con gran velocidad, que hay varias variables que tenemos que estar trabajando. Hay cierta incertidumbre, existen posibilidades, pero no tenemos seguridad que ocurran ciertas situaciones en nuestro desafío. Y por supuesto, también hay ambigüedad, no tenemos plena claridad entre las distintas relaciones o las variables que tenemos que administrar, ¿cierto? Y también hay un escenario complejo donde son muchas las partes y variables que no siempre están conectadas. Ahora, saber que algo es buca no resuelve el problema, probablemente no. Acá quisiera citar a Bob Johansen, miembro importante del Instituto por el Futuro, que él nos entrega una herramienta y menciona que hay distintos elementos que debemos considerar para poder enfrentar con éxito este ambiente tan desafiante.
Y acá hablamos de la matriz VUCA-Prime, que de alguna forma nos dice, la volatilidad la vamos a enfrentar con visión. La incertidumbre la respondemos con entendimiento. Y la complejidad hay que enfrentarla con claridad. Finalmente, la ambigüedad, lo mejor que podemos hacer es responder ágilmente para poder estar muy vigentes con respecto a nuestro desafío. Cuando estamos considerando esta forma de ambiente que estamos enfrentando, va a ser inevitable que nos preguntemos cómo va a ser el mundo a posterior de la crisis que estamos todos superando y esperamos que lo vamos a superar prontamente. Y para poder responder esta pregunta y tener una comprensión de cómo va a ser este mundo post-COVID, quizás algunos datos van a ser relevantes. Antes de la pandemia, por ejemplo, Zoom como plataforma tenía tan solo 10 millones de usuarios. Hoy en día ya tiene 300 millones. Están pasando cosas en 6 meses que se esperaba que ocurrieran en días. En Europa, por ejemplo, los vuelos comerciales se han reducido cercano a un 72%. El 80% de las interacciones de B2B se esperan para 2024 que sean a través de los canales digitales. Se espera que el mercado de la inteligencia artificial bordee los 550 millones de dólares y el 60% de los requerimientos de los centros digitales, de los centros de ayuda, van a ser resueltos por estos gemelos digitales que nos vienen a ayudar a hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando tomamos estas cifras y queremos de alguna forma interpretar cómo va a ser este futuro, creemos que es relevante, ¿cierto?, preguntarnos, ¿va a ser necesario viajar? ¿Va a ser necesario que tengamos que estar todos los días en nuestro centro de trabajo? A lo mejor se va a redefinir, ¿cierto?, la vida urbana. Y son preguntas que ineludiblemente nos llevan a centrarnos en las personas. Si la sociedad cambia, la empresa debe cambiar. El centro, sin ninguna duda, seremos nosotros, seremos las personas, y para eso, por supuesto, que tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos la convicción de considerar la hiperautomatización como esta tendencia tecnológica que nos va a ayudar a enfrentar este futuro que es hoy. Ahora, no lo decimos nosotros, hay varios expositores, varias instituciones muy relevantes que nombran a la hiperautomatización como la tendencia que será clave en la presente década y que está transformando la forma como hacemos las cosas. Y es importante que podamos también hacer una suerte de definición de qué entendemos por la hiperautomatización, y en ese sentido es importante comprenderla que va a ser toda la posibilidad de automatizar procesos empresariales, que no tan solo va a ser mecanizar tareas manuales o repetitivas, sino que también incorporar otro tipo de elementos como por ejemplo son la inteligencia artificial, que nos permiten por ejemplo hacer cosas bien relevantes como es tomar decisiones con datos y con gran cantidad de datos. Y otro elemento que yo quisiera destacar es también poder tener una experiencia memorable, una experiencia relevante en los procesos de la empresa, tanto en las personas, en nuestros clientes, en nuestro equipo de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de manera importante en este viaje sobre cuál es el roadmap. Si bien comprendemos que hay un viaje que hay que realizar, pero también queremos de alguna forma ayudar, colaborar en esta visión de cómo podemos hacer este viaje de la mejor manera posible. Ahora bien, es probable que ustedes hayan escuchado a distintas compañías, ¿cierto? Distintas empresas que hablan mucho sobre la hiperautomatización. Y por eso es válido preguntarse, ¿y por qué Flagare más IBM? Ahí para responder esa pregunta, y entiendo que en nuestro vuelo viene Javier Oporto, director de estrategia de Flagare, quisiera, Javier, pedirte tu apoyo para poder responder esta pregunta y creo que es muy importante. Javier, te veo muy cómodo. Gracias, Juan. Y tienes una cabina para ti solo, por lo visto. Muy bien. Mira, me había puesto muy cómodo, gracias por la bienvenida. La verdad es que volar con IBM es súper cómodo, todo muy bien. Sí, ¿por qué Flagare con IBM? Una gran pregunta, y es una cuestión de confianza. Ya con IBM compartimos una visión en la forma de hacer las cosas y crear soluciones de alto valor para el mercado. Esto lo hemos venido realizando con IBM hace más de 5 años, en donde hemos sido pioneros en la región con soluciones de automatización de procesos como RPA,
en donde creemos en que la tecnología y la inteligencia artificial es el siguiente paso. Entonces trabajamos juntos con IBM y junto con un gran equipo. Y continuamos, digamos, con un resumen en donde podría contarles que hemos llevado ya más de 300 vuelos juntos, hemos estado en más de 25 clientes, y en estos 5 años de experiencia, tanto en Chile como en Perú, hemos trabajado de la mano con esta tecnología. Por eso que cuando les digo que es cuestión de confianza, tiene que ver con las soluciones de IBM. Hemos podido implementar soluciones en donde nos hemos preocupado de crear valor y no hemos tenido tantas turbulencias en el camino, y ha sido un vuelo muy seguro. Por lo tanto, podemos continuar destacando también a nuestro gran equipo, porque detrás de todas estas soluciones y este camino que hemos llevado, digamos, hay un excelente equipo por detrás. Y esta historia, ¿cómo continúa? Claro, con una misión y una visión que nos une, en donde la cuestión de confianza tiene que ver con crear valor. Pero ¿cómo construimos confianza si no tenemos un vuelo seguro, ¿cierto? Si no hay inconvenientes en el camino y no nos preocupamos de lo importante. Flagare tiene esta visión de ser una empresa confiable para ustedes y por lo tanto tiene que tener los mejores aliados estratégicos. IBM para nosotros es un aliado de clase mundial y permite darle confianza al valor que estamos creando en este mercado. Bueno, reforzar justamente lo que es el VUCA, en donde, ¿por qué nos basamos en esto? Nos ha golpeado fuertemente la pandemia y las distintas situaciones del entorno. Por lo tanto, las compañías están, digamos, buscando nuevas estrategias. Las estrategias se agotan rápido, por lo tanto, hay que dar pasos mucho más rápidos en cuanto al cambio, a la automatización y a la experiencia digital. Las organizaciones justamente han cambiado, son distribuidas, virtuales, y la mayoría, ¿cierto?, está trabajando de manera remota. Esto genera un desafío importante que tiene que ver con descubrir y desbloquear esa experiencia que está por detrás de las cosas. No basta solo con definirlo, sino que también el momento de realizarlo. Hemos descubierto que con la tecnología bien acompañada, las experiencias cambian, pero para mejor. Pero ¿qué tenemos que ver? No es solamente fijarnos en este ámbito, sino que también combinarlo con los distintos procesos que están debajo de esta visión. Procesos de negocio, sistemas, infraestructura tecnológica, metodología y la cultura, en cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, nuestra oferta de valor está definida en 2 ámbitos principalmente. Si tenemos una visión, digamos, estructurada y por el otro lado una visión más abstracta, podemos dar cuenta que los procesos como el Hyper Automation tienen un foco en una visión estructurada. Pero por el otro lado, también sabemos que una estructura rígida, como se pueda incluso diagramar, tiene una experiencia. Y esa experiencia y esa vivencia, digamos, que se vive tanto, no solo quien lo usa, sino que quien se beneficia, como los usuarios finales, tiene que ver en esta combinación, que donde no solamente nos debemos concentrar en el ámbito de solo la automatización, sino que la automatización también es experiencia digital. Por lo tanto, nuestro foco y nuestra oferta que venimos trabajando junto con IBM tiene que ver con la hiperautomatización y la experiencia en todos los ámbitos en donde se implementa tecnología. Y ahí, bueno, verán algunos ejemplos, ¿cierto? Donde no es solamente poner tecnología, sino que desde la experiencia digital hasta la automatización tenemos que vivir una experiencia unificada y poder controlarla, porque la experiencia abarca distintos aspectos, ¿cierto?, de la interacción, y no solamente con sus servicios, productos, y también toca a las personas. Por ende, nosotros declaramos que nuestro viaje de la hiperautomatización
le llamamos el Automation Experience, ¿cierto? En donde tenemos un propósito. Y ese propósito es mejorar significativamente el uso de esas herramientas digitales, motivados, incluyendo a todos los actores, para que los beneficios y las expectativas y los resultados puedan llegar cuanto antes y mantener y crear las confianzas que estos proyectos necesitan. Por ende, todos ganamos porque esto agiliza la experiencia en donde las organizaciones también pueden ser más competitivas y crear mayor valor. Hoy día, los trabajadores, y para ir al contexto más terrenal, dedican gran parte de su tiempo en trabajos de tareas repetitivas, ¿cierto? En manejar tareas que son de bajo valor. Mucha planilla, lo dijo la persona que tomó el vuelo en el inicio, ¿cierto? Que tenía tareas repetitivas y de acuerdo a un estudio, ¿cierto? Un 53% de las personas podría ahorrarse una cantidad de horas importante al mes mediante la automatización de tareas. Pero esto es solo el comienzo, porque las proyecciones indican que para el año 2025 va a haber una combinación en donde las personas van a distribuir su tiempo compartiendo su quehacer y su día a día junto con herramientas de trabajo digital, como hoy día los podemos conocer como los robots. Por lo tanto, si bien hoy día hay una curva que se ha acelerado incluso por COVID-19, todos hemos visto, ¿cierto?, que existen ciertas imágenes en internet que hablan de transformación digital, COVID-19 aceleró todos esos indicadores en cuanto a este ámbito. Por lo tanto, debemos estar atentos a que esa combinación y esa realidad se trate de una experiencia guiada para que produzca los resultados esperados. ¿Cómo podemos mejorar ese proceso? La automatización impulsada por la inteligencia artificial, por supuesto que mejorará el rendimiento, y hay oportunidades increíbles en donde la mayoría de las automatizaciones escalarán o ya están escalando impulsadas por herramientas cognitivas. Y ahí también con IBM tenemos un aliado estratégico que está potenciando mucho este camino, sobre todo porque mejora y facilita la experiencia de trabajar y convivir en el día a día con estas herramientas, que ya van a ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida común. Y cada vez ustedes lo van a vivir y va a ser más natural tener en el trabajo un robot o un proceso automatizado en el cual van a convivir de manera mucho más natural. Por lo tanto, la evolución de la automatización y la visión tiene que ver con ir de los procesos de datos estructurados a realizar una automatización que recopile las grandes cantidades de datos estructurados y sea impulsado por la inteligencia artificial, de sistemas de silos a un sistema automatizado empresarial, con mayor convergencia, de interacciones menores entre humanos y robots a colaboración humano-robot con una experiencia guiada y aportada también por la inteligencia artificial, y que nos da la oportunidad de no solamente ser reactivos, sino que tener la oportunidad de ser proactivos con formas y flujos de trabajo que generen valor. Por lo tanto, tres grandes focos. La automatización y la hiperautomatización tomará el camino, junto con la inteligencia artificial, en automatizar operaciones de negocio para aumentar el rendimiento, automatizar operaciones de red y TI para brindar una información útil y ojalá, ¿cierto?, en tiempo real, con un montón de oportunidades con nuevas tecnologías que vienen, por ejemplo, el 5G, y automatizar flujos de datos y aplicaciones para mejorar la experiencia del cliente. Integrarlo desde la punta hacia atrás. Por lo tanto, un full stack de automatización es experiencia. Sí, es obvio, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra oferta hoy día está compuesta por dos grandes bloques. La experiencia, que es el Total Experience, en donde podemos ayudarlo a trabajar en identificar las oportunidades de experiencia digital y no solamente de automatización, pero con tal de tener una visión completa en donde un proceso o un camino puede ser digitalizado, automatizado en torno a esta experiencia digital.
Por lo tanto, ahí, bueno, los invito a conocer mayor detalle de nuestro portafolio, en donde junto con las herramientas y los servicios de Total Experience, estamos abordando el ámbito inclusive de la experiencia de las compañías, que mezcla elementos de Employee Experience, Customer Experience y User Experience. Y por último, nuestro camino de Hyper Automation, en donde mezclamos e impulsamos la automatización mediante la inteligencia artificial. Paulo, ¿estás por ahí? Así es, Javier. Oye, muchas gracias por compartir esta importante edición. La verdad es que creemos que hay varios aprendizajes y también buenas herramientas que podemos considerar para tomar en este viaje, y espero que sigas teniendo un viaje tan cómodo como se te ve. Así que muchas gracias y estamos ahí en comunicación. Gracias, Paulo. Voy por un café. Perfecto. Oye, mientras Javier va por ese café, yo quisiera mostrarle un ejemplo concreto de cómo podemos ayudar a esta analista de recursos humanos que vimos en el principio, que estaba un poco complicada debido a que habían varios procesos ahí que tenía que hacer bastante repetitivo. Y acá quiero mostrarle usando la tecnología de RPA, Robotic Process Automation, que son estos robots de software que nos permiten poder automatizar tareas que son sencillas, estándares, pero que tienen un gran volumen y que de verdad son un aporte sustancial. Lo que están viendo en su pantalla es que estamos redactando un correo electrónico, hay un asunto que está definido, hay una cierta estructura que ya fue acordada para pedirle a este robot de software que inicie un trabajo. Lo que estamos pidiendo acá es que él pueda elaborar un informe de recursos humanos donde hace todo un cruce de datos de diferentes sistemas, y la verdad es que eso le toma bastante tiempo. De hecho, es un informe que entre limpiar la data, cruzar, corregir, son aproximadamente 2 jornadas completas de trabajo que toma hacer este informe. Lo que acaban de ver es que se despachó este correo electrónico desde el teléfono, ¿cierto? Desde el smartphone de un costado, y acá esta ventanita nos indica esta solución de IBM RPA que comienza a operar este robot, identificó que llegó esta instrucción y va a hacer el primer trabajo de ir a buscar a un sistema en particular, que en este caso, el contexto de recursos humanos, vamos a ir al sistema de registro de actividades, donde las personas en el fondo tienen su inicio, su término de jornada, el detalle, y eso en el fondo es la información concreta que ocurrió durante un mes de trabajo. Entonces ahí va a tomar algunos filtros, es parte justamente de la información input que ustedes visualizaron, para luego hacer esta descarga y posteriormente va a ir al segundo aplicativo a poder hacer esa ejecución. Como es sabido, ¿cierto? Es importante que estos procesos de verdad ayudan un montón porque permite que las personas puedan enfocarse en otras cosas de mayor valor, como por ejemplo hacer análisis o poder trabajar con esta data. Lo que viene a continuación es ya en el segundo sistema, específicamente acá va a ser un ingreso en el ERP en particular, que acá se trabaja, y va a sacar el listado, ¿cierto?, teórico de todos los trabajadores, sus contratos, si hay vacaciones o no, que estén pendientes, y con eso también es otra parte de la información que esta persona necesita cuadrar y que este robot lo está haciendo. Por lo tanto, acá efectivamente hay una buena eficiencia de cómo vamos tomando esta actividad. Es importante mencionarles que este proceso del robot es posible poder tomarlo las 24 horas del día, ¿cierto? A la hora que más se permitan en el fondo las operaciones, a diferencia, ¿cierto?, de nosotros que tenemos un horario que es distinto. Ahí está en la parte final de este proceso, donde hay un trabajo, como les decía, de datos, de trabajo con hay muchos datos que vienen diferentes, hay que homologarlos, hay incluso algunas pequeñas decisiones, reglas estructuradas que nos pueden identificar alguna información como vacaciones, hora extra o cosas así que se dejan registrar, que es la parte final que ustedes ven un poco rápido, ¿cierto?, cómo trabaja este robot, y con esto de alguna forma queremos demostrar como una primera etapa, algo muy sencillo, efectivamente puede agregar valor desde el día 1 que ya está implementado, y vamos ayudando a los distintos equipos de trabajo que puedan ir sacando estas tareas que son más repetitivas. Ahí este robot ya terminó su trabajo, y lo que va a hacer es responder la instrucción que le llegó con la evidencia que hizo el trabajo. Es decir, tu gemelo digital, en este caso un robot,
te está confirmando que ya cumplió con su parte, ahora viene la tuya, pero efectivamente las 2 jornadas de trabajo que nosotros estimamos que toma este reporte ya no existen y ahora nos podemos dedicar de verdad a hacer labores un poquito más estratégicas o de mayor valor. Ahí llegó este correo electrónico enviado por el robot y puede seguir el proceso esta persona. Como les decía, son puntos de iniciativas que son bastante, yo diría, sencillas de implementar en un comienzo, con resultados muy relevantes, pero por supuesto que no está exento de dificultades, y por eso que nosotros queremos dar esta visión de que los proyectos tienen desafíos y que es importante tomar una estrategia para llevar estos proyectos de buena forma. Se estima que dentro de un periodo de 3 meses o 6, por lo general ya se recupera la inversión de forma íntegra de lo que significa este tipo de implementaciones. Por lo tanto, es una muy buena recomendación comenzar con este tipo de tareas para hacer nuestro proyecto. Bien, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de evaluaciones, en ocasiones hay ciertos puntos que es importante tomar en consideración. No siempre los proyectos van a ser perfectos y ustedes saben, los vuelos tienen algunos imponderables o algunos puntos que tienen que ir mejorando. De hecho, en este momento estamos teniendo unas pequeñas turbulencias, pero Javier, tú no te preocupes que, mira, también viene viajando, está Gabriel Gómez. Gabriel Gómez es el gerente de tecnología, de arquitectura y consultoría de Flagare. Él tiene mucha experiencia en este tipo de soluciones y él nos va a ayudar a compartir un poco su experiencia en estos proyectos y cómo podemos sortear con éxito estos desafíos. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pase. Antes que todo, darle el agradecimiento a las personas que se dieron el tiempo, ¿no es cierto?, de poder participar en nuestro evento. Es un horario un poco complejo, pero se da, ¿no es cierto?, el agradecimiento. Y claro, hablando, ¿no es cierto?, de las implementaciones de todo este tipo de proyectos de RPA, siempre va a haber un camino difícil, ¿no es cierto?, como las turbulencias en el viaje, pero ya este camino es un poco conocido. Hay varias implementaciones de RPA que tenemos, ¿no es cierto? Y hay 5 puntos que me gustaría destacar, ¿no es cierto?, de lo que es este tipo de implementaciones. Entonces, el número 1 es hablar de que por lo general siempre faltan las personas clave en los equipos, ¿no? Es fundamental que para las implementaciones de este tipo de software estén los usuarios clave, ¿no? Si bien Javier lo mencionó en su minuto, de que Flagare cuenta, ¿no es cierto?, con un equipo dedicado para este tipo de actividades, junto con IBM, ¿no es cierto? Pero también hay que sumar a la contraparte, ¿ya? Y por lo general el cliente, ¿no es cierto?, eh, tenemos que sumarlo a este tipo de cosas, ya no hay que dejarlo de lado, es sumamente importante su participación. Y claro, puede darse el caso de que en una de estas implementaciones el negocio puede dirigir un proyecto impulsado por el área de proceso, pero también necesita mucho el apoyo del área de operaciones y también del área de TI. Entonces, quienes son realmente, por ejemplo, los de operaciones que tienen el dolor, ¿no es cierto?, de este tipo de actividades que son recurrentes, ¿no es cierto?, son repetitivas, que hay mucha manipulación de archivos. Y claro, con este tipo de proyectos nosotros podemos ayudarlos. Entonces es sumamente importante que ellos participen y obviamente el área TI tiene que estar involucrada, ¿ya? Hay ocasiones donde la implementación, ¿no es cierto?, se realiza sobre empresas que no tienen, ¿no es cierto?, un área TI, pero el software en sí también está enfocado a estos usuarios finales, ¿ya? Que no dependan tanto de esta área TI, ¿no es cierto?, que esté 100% involucrada, pero es necesario que después participe, ¿ya? Sea externo o no, dado que el proyecto no termina solamente con la implementación. Luego, hay una parte, ¿no es cierto?, del área de TI que es esencial, ¿ya? Y es que constantemente hay que hacerle mantenimiento a un cierto tipo de cosas y también tiene que ser una implementación robusta, ¿ya? El equipo operacional puede tener, ¿no es cierto?, el dolor preciso, pero el área TI, ¿no es cierto?, el que brinda, ¿no es cierto?, esta infraestructura y de alguna manera es el que va, ¿no es cierto?, a estar soportando esta implementación, ¿no? La idea también de que participe el área TI es de que no sea este típico proyecto en donde se hace la implementación y queda, ¿no es cierto?, debajo de una caja. Y después nadie le da soporte y el primer fallo ya, ¿no es cierto?, se le pierde el gusto a la implementación y de seguir sumando, ¿no es cierto?, otros diferentes proyectos. Por eso es importante de que al momento de iniciar, ¿no es cierto?, estas implementaciones, invitar, ¿no es cierto?, a conformar correctamente este equipo, ¿no? Hablando de estas personas clave y no de puestos claves, ojo con ese punto. Pueden existir puestos claves, pero las personas en sí no tengan el conocimiento.
siguiendo, ¿no es cierto?, con el punto número 2, por lo general, cuando se inicia con estas automatizaciones, eh, hacemos la automatización incorrecta, ¿ya? Tratamos de automatizar todo lo que se venga, ¿ya? En ese aspecto, es sumamente importante de que cuando se comience una implementación se defina una prueba, un piloto, ¿ya? O una prueba de concepto, algo que sea acotado y que permita, ¿no es cierto?, demostrar las capacidades de este tipo de implementaciones de software, ¿no? Eh, Muchas veces puede ser de que ya el cliente, ¿no es cierto?, tenga un listado de procesos, pero hay que darle una priorización, ¿no? Entonces, el equipo tiene que trabajar en cómo evaluar estos candidatos y ahí que hay una serie de criterios. Puede ser las personas que están involucradas, ¿no es cierto? Puede ser el tiempo que demanda esta actividad, cuán crítico puede ser. Podría ser un proceso, ¿no es cierto?, que esté afecto a multas, ¿ya? Y eso es súper crítico, ¿no es cierto?, para una empresa. Entonces, ahí, en este punto, es esencial, ¿no es cierto?, de que continuemos, ¿no es cierto?, con esta implementación con el equipo, se haga el análisis correcto para que se pueda ponderar cuál es la mejor elección, ¿ya? Es probable que incluso todas sean candidatos, ¿ya? Pero obviamente ahí con este trabajo se puede lograr específicamente cuál puede ser el candidato. De hecho, también se suma, ¿no es cierto?, cuál va a ser el retorno y en qué minuto de esta implementación, ¿no? Eso es parte de la medición y de la ponderación que tiene que dársele a este tipo de actividades. Eh, También existen implementaciones donde los procesos quizás no van a ser automatizados en el 100%, y ahí hay que tomar ciertas decisiones. Podrá ser un proceso muy importante para la empresa, pero podría ser un proceso que sea asistido, donde requiere, ¿no es cierto?, la participación de una persona, y estas automatizaciones, si bien se pueden lograr, pero el resultado del proceso es más complejo, ¿no? Y en el fondo puede ser menos eficiente, ¿no? Entonces, siempre se busca, ¿no es cierto?, en primera instancia, que sean procesos fáciles, ¿no es cierto?, de implementar y que nos permitan, ¿no es cierto?, demostrar la importancia de esta implementación y cuándo va a ser su retorno. Otro punto a mencionar, el número 3, es que cuando se realizan estas implementaciones, no es que estemos optimizando esta automatización, ojo con eso. Eh, la implementación de estos software de RPA tienden, ¿no es cierto?, a replicar los pasos del operador, una operación, ¿no es cierto?, humana, ciertas actividades que estén trabajando, por ejemplo, manejo de una planilla Excel, como lo vimos, ¿no es cierto?, en el video, donde la persona entraba, ¿no es cierto?, los diferentes sistemas legados, ya sea un sitio web, una aplicación de escritorio, tiene que hacer todo este recorrido y después tiene que trabajar la información y eso puede conllevar mucho tiempo, ¿ya? Y también obviamente todos estos errores humanos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ahí, claro, es buscar estos puntos que sean básicos, ¿no es cierto?, sencillos de implementar. Además, con esta implementación se puede demostrar fácilmente que el software tiene todas las capacidades de lograr estas automatizaciones, ¿no? Ahí el foco es ideal que sean estas alternativas que manejen volumen pequeños en proceso o para aquellos procesos que no sean críticos, ¿ya? No sirve mucho que vayamos directamente al proceso más complejo, ¿no? Para eso hay un camino que se debe recorrer y es justamente lo que queremos nosotros llegar con la hiperautomatización. Con respecto al punto número 4, no hay que tratar la automatización como un proyecto más, ¿ya? Por lo general, estos proyectos cuando se implementan no van a contar con los recursos completos que se esperan, ¿ya? Van a ser limitados y no va a tener la capacidad de escalar, ¿ya? Porque obviamente hay que darle la confianza, ¿no es cierto?, al cliente de que el software cumple, ¿no es cierto?, las necesidades que requieren, ¿no? Por lo cual, obviamente, se va a partir con pocos recursos y también puede afectar otro tipo de cosas, como tener poca claridad de cuáles son los dueños del proyecto, ¿no? Muchas veces en estos proyectos cuando se implementan, no hay un dueño claro, entonces no hay una estrategia de esta implementación. Es fundamental que se pueda definir una estrategia que nos permita, ¿no es cierto?, ir automatizando diferentes procesos e ir escalando, ¿ya? Es sumamente importante eso. Quizás el robot en primera instancia nos va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, con procesos sencillos, ¿ya? Podrá quizás tener procesos medios, pero ya cuando son más complejos, ahí es donde requiere elementos externos, ¿ya? Otro tipo de software con los cuales se puede comunicar y es parte de este roadmap que estamos presentando. También puede ser de que no está la infraestructura correcta, ¿ya? Y eso también afecta a la implementación de este tipo de proyectos. Referente al punto número 5, es la pérdida del apoyo ejecutivo.
Obviamente, cuando se hacen estas implementaciones, siempre hay un ejecutivo por encima, ¿no es cierto?, que está impulsando la implementación de este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, de software, em, y tiene que también ser parte del equipo, ¿ya? Si bien al principio les mencioné que hay que integrar a las personas operacionales, ATI, ¿no es cierto?, puede ser alguien del negocio que sea el sponsor, ¿no es cierto?, de este proyecto, y la idea es que con ellos podamos definir cuáles son los beneficios, ¿no es cierto? Si obviamente al implementar esto estamos, eh, requerimos, ¿no es cierto?, tener un beneficio sobre esta implementación porque hay un costo, ¿ya? Y ese costo tiene que de alguna manera devolverse, ¿no es cierto?, tiene que haber un retorno en beneficio de la empresa. Entonces, es crítico que el ejecutivo, ¿no es cierto?, esté claro de cuáles van a ser estos retornos. Por ejemplo, hay que ver, ¿no es cierto?, todas las áreas de ahorro que se van a producir, ya sea porque las personas van a tener más tiempo para poder trabajar en otras actividades que sí agreguen valor, no estas tareas de desperdicio que por lo general son las que nosotros automatizamos con estas implementaciones de RPA. También hay que ver el tiempo de la actividad. Puede ser un proceso que dura muchas horas, ¿no es cierto?, a una persona o incluso a un equipo. Todo eso hay que controlizarlo. Las reducciones de errores, ¿no es cierto? También, como les comenté antes, las capacidades, ¿no es cierto?, de manejar las multas, ¿ya? Esos procesos a veces son demasiado críticos, las multas pueden ser muy elevadas para alguna actividad, ya sea un acuerdo comercial con una empresa, ¿no es cierto?, que lo tenga. Y hay que plantearse también los nuevos costos. Estos costos, ¿no es cierto?, son impulsados por el tipo de implementación que va a tener el software, ya sea por infraestructura, ¿no es cierto?, licencias, todo eso tiene que considerarse, ¿no es cierto?, y ponerse en la balanza. También hay que incluir las capacitaciones de los usuarios, ¿no es cierto?, sobre este software y también el mantenimiento, que hay muchas veces es donde el área TI, ¿no es cierto?, tiene que hacer esta mantención sobre todos los productos, ¿no es cierto?, que se estén alojando. Una vez que ya, ¿no es cierto?, se tenga claridad, ¿no es cierto?, de todos estos puntos, eh, la implementación, ¿no es cierto?, de este software va a ser lo más óptima, ¿no es cierto? Y la idea es que este ejecutivo, ¿no es cierto?, el sponsor que vamos a tener, tenga todo el abanico, ¿no es cierto?, detectado para que no en media implementación, ¿no es cierto?, nos deje de lado y no se logre, ¿no es cierto?, asegurar la instalación de este software. Pablo. Perfecto. Oye, Gabriel, muchas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que creo que tiene mucho valor que podamos nombrar estos elementos para que pongamos en atención y por supuesto que si los tenemos en atención son riesgos que desde ya estamos administrando y nos permiten poder ayudar a nuestros clientes a que sean implementaciones exitosas. Muchas gracias, Gabriel, nuevamente. Y ahora yo quisiera tomar un contacto con la torre de control para que nos pueda dar alguna ayuda con respecto a la guía sobre el roadmap, la estrategia, la metodología y el gobierno que tenemos que considerar en este viaje. Para eso me pongo en contacto con Felipe Fariña, gerente general de Flagare. Felipe, ¿cómo estás? Hola Paulo, gracias por el pase. Un honor tenerlo en este viaje que actualmente estoy monitoreando. La labor de la torre de control es fundamental para mantener el buen orden de nuestra iniciativa y la experiencia, así como también tecnología de punta, tecnología adecuada, es clave. Uno de los principales elementos que nosotros consideramos y hemos desarrollado a lo largo de nuestra experiencia automatizando es el roadmap. Y nosotros proponemos la siguiente hoja de ruta. Mira, automatización de tareas y eventos, este es el paso inicial. Una vez que queremos y damos el paso de automatizamos nuestras primeras tareas, puede ser con web scraping desde una página, puede ser con sistemas legados, una base de datos, automatizamos pequeñas reglas de negocio, consumimos API, incluso APIs de inteligencia artificial que están disponibles, también las podemos consumir con un robot bien simple, servicios REST, web service, etcétera, a base de datos, etcétera. El siguiente paso es cuando ya queremos integrar varios de estos robots que hemos construido. Por ejemplo, queremos integrar un robot que obtenga información de recursos humanos, que vaya a una decisión, que esté una persona tomando una decisión, por ejemplo, que llene un formulario y respecto a ese formulario vaya a buscar información a un sistema u a otro. Ahí ya tenemos que empezar a orquestar estas distintas tareas automatizadas y por lo tanto ahí necesitamos apoyo de otro tipo de software o otro tipo de técnicas para lograrlo.
Por ejemplo, si queremos incluir firma electrónica en alguna de estas decisiones, integraciones más complejas afuera de mi organización B2B, ¿cierto? Lo hacemos en este punto del roadmap. Una tercera parada puede ser eventos de process mining y analítica, que nos permite ser el GPS de todo este mapa, ¿cierto? En el fondo, con toda la información que ya hemos traficado, almacenado en nuestras automatizaciones, más la información disponible en los sistemas legados, bueno, podemos obtener algunos insights, podemos obtener datos relevantes para tomar buenas decisiones. El paso siguiente es utilizar asistentes. Smartbot y asistentes virtuales nos permiten tener una interfaz conversacional apoyando la omnicanalidad, ¿cierto? Y una visual potencial. Y en el último paso que nosotros tenemos detectado para llegar al roadmap de la hiperautomatización es la inteligencia cognitiva. Ahí es cuando nuestra organización no le basta con lo que hay construido en el mercado, sino que tengo que tener mis propios algoritmos para trabajar. Y eso, junto con la automatización, es una herramienta demasiado poderosa. Pero no partimos por el punto 5, sino que siempre partimos del 1 hacia adelante. Continuamos. Entonces, en nuestra estrategia del viaje hay preguntas, ¿cierto? Hay preguntas tanto iniciales como hay preguntas durante nuestro viaje, que nosotros en Flagare, con la experiencia que tenemos, tenemos una forma de cómo encauzar este tipo de iniciativas para que tengan el menor riesgo posible, tengan el retorno de la inversión lo antes posible y todos tengamos una buena experiencia. Continuamos. En la estrategia de viaje que proponemos, por ejemplo, en el primer punto, levantamos los procesos candidatos. Eso nos empieza a resolver problemas o preguntas de, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Cierto? Nos metemos a la página, tenemos una montonera de lugares donde queremos ir, pero tenemos que escoger algunos, ¿cierto? No podemos ir a todos, por lo menos en este primer viaje. En el punto 2 establecemos objetivos y roadmap. Bueno, una vez que de todos esos candidatos filtramos y vemos, bueno, queremos automatizar esta cantidad de tareas, tengo que empezar a preguntarme, bueno, y para ese viaje, ¿qué tengo que llevar? ¿Cuántas escalas tiene? ¿Cierto? Lo voy a hacer por fase. En el punto 3, y lo marco, lo destaco, es el gobierno. El gobierno es fundamental. Hay veces que no se le considera, pero es el punto clave, a mi entender, para llegar a estrategia de automatización exitosa. ¿Quién me va a acompañar en este viaje? ¿Con quién voy? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos? Que es típica pregunta de los niños, ¿cierto? ¿Dónde vamos? ¿En qué lugar vamos del viaje? ¿Cuánto falta? En el punto 4 es ejecutar estos proyectos, ¿cierto? Avanzar dentro de mi roadmap. Y ante la pregunta si va a haber turbulencia, siempre va a haber. Pero para atenuarlas, nosotros contamos con una metodología que la hemos construido en base a nuestra experiencia, que nos permite que esas turbulencias sean menores. Y finalmente, cuando ya esto está muy, muy evolucionado, tenemos nuestro centro de excelencia, que es el que se preocupa de dar el siguiente paso siempre seguro. Continuamos. Nosotros esta metodología la partimos la partimos midiendo, medimos por ahí por el 2018, 2019, por ahí, 16 iniciativas. De estas 16 iniciativas, sin metodología, sin la metodología repensada por Flagare, teníamos unas desviaciones cercanas al 20% de nuestra línea base y desviaciones en gasto también de hora hombre bien importante, también entre un 10 y un 20, y sobre un 10%. Si bien los cumplimientos siempre eran superiores al 80%, porque siempre nos preocupábamos de entregar todo lo que nos comprometíamos a entregar, pero nos desviábamos por estos otros indicadores. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de algunas cosas que en este estudio interno que hicimos, que nos permitían discriminar cuáles eran buenos o malos proyectos, si los quieren ver así de una manera súper simple. Por ejemplo, los proyectos que eran las iniciativas que eran basadas en reglas claras eran muy exitosos, sin ambigüedad. Con pocas excepciones también era exitoso porque permitía poder reescribir esto de alguna forma adecuada. Y que eran maduros en el fondo, que eran procesos que la organización ya los conocía, que no lo estaban inventando sobre la marcha. Y además de eso, que no estaban en hoja de ruta de nuevos sistemas. Porque también pasaba que
estábamos desarrollando, las áreas no se comunicaban unas con otras y finalmente había un cambio en el sistema legado al cual nos estábamos conectando y toda esta automatización teníamos que comenzar nuevamente con el nuevo sistema. Continuamos. Destacando 3 puntos esenciales de cómo pasaba antes de tener nuestra metodología y qué hicimos después para ir teniendo menos problemas. Mira, en el ASIS, en esta fase de levantamiento, podían existir una serie de condiciones no levantadas. Por ejemplo, el usuario no sabía que el sistema colapsaba todos los días a las 4 de la tarde, porque no sabía por qué, pero todos los días a las 4 de la tarde dejaba de funcionar. Si esa condición no nos contaban esa condición, bueno, íbamos a tener problemas más adelante. Entonces, nosotros establecimos una serie de artefactos, más nuestra historia, para acompañar ese proceso de levantamiento que fuera más robusto. Con respecto al diseño y el desarrollo, aquí es donde podrían llegar a aparecer todas estas condiciones que nos fueron expuestas por el equipo usuario al principio del proyecto. Por lo tanto, una de las formas de solventarlo es sacar un MRE cuanto antes, como decía Gabriel, tener trazabilidad de la información para ver rendimientos también del proceso y nuestra historia y nuestra reutilización de componentes. Todo eso nos permite disminuir la incertidumbre de esta fase. Y finalmente, la fase de marcha blanca, que aquí si no salieron los problemas en la fase de desarrollo y de diseño, pueden aparecer ahora en la marcha blanca, carga incremental. Una vez que tenemos el robot desarrollado, si ven en el gráfico, no cargamos con millones de datos el robot, sino que partimos con pocos datos y que empiecen a salir observaciones de condiciones no levantadas. ¿Por qué? Porque así el equipo tiene la capacidad de poder ir levantando estas observaciones y cada vez en el tiempo incrementamos la cantidad de carga al robot y disminuye la cantidad de observaciones porque las vamos atendiendo. Tener una meta de éxito, por ejemplo, definir que ante el 90% de las cargas correctas, eso significa que el robot está estable, y finalmente seguimos estabilizando de ahí hacia adelante. Todo esto con una base de gobierno. Continuamos. Y finalmente, el tema de gobierno, que también es fundamental, que les mencioné, nos permite darnos cuenta de que este roadmap no lo podemos ejecutar solamente con el talento del proveedor o con el talento del equipo. Tenemos que hacer un equipo multidisciplinario para lograr, en donde tienen que estar los proveedores, uno o más proveedores, dependiendo de la envergadura del proyecto, el fabricante, ¿cierto? IBM, ¿cierto? Que nos acompañan en este tipo de implementaciones, la gente de TI, infraestructura de clientes, el administrador de RPA, ¿cierto? Que es el capitán de esta selección, los distintos project management, pueden ser jefes de proyecto, pueden ser Scrum Master, y los usuarios de negocio, los usuarios expertos de esta implementación. Además de una PMO que siempre está. ¿Para qué? Para atender tareas como el roadmap, el seguimiento del roadmap, qué recursos vamos a utilizar, qué vamos a reutilizar, cuáles son los estándares de esa organización que vamos a mantener en todas nuestras automatizaciones, poder priorizar, dar el siguiente paso, tener un monitoreo, riesgo y la continuidad operacional también. Todos estos puntos tienen que estar considerados desde un principio. Se tiene que armar este gobierno para que estas automatizaciones funcionen correctamente. La parte técnica, para eso estamos, somos expertos. Pero este equipo tiene que estar conformado siempre. Esa recomendación es fundamental para obtener éxito en nuestros viajes. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. La visión de la torre de control es clave para el buen desempeño de este viaje, por lo tanto, agradecemos enormemente tu presentación. En el roadmap de hiperautomatización que plantea Felipe, por ahí nombró a los asistentes virtuales. A continuación, quisiéramos compartir con ustedes un ejemplo de cómo un asistente virtual puede ayudar de manera muy importante a la experiencia con la automatización, llevándola al siguiente nivel. En este caso, estamos apoyándonos con la solución de Watson Assistant, y lo que ustedes ven es el mismo reporte que vieron de recursos humanos, ahora está siendo solicitado por un usuario a través de un chatbot. Ahí lo que está haciendo es pedirle, ¿cierto?, este reporte, le entrega su correo electrónico para que pueda, por supuesto, recibirlo.
Como ustedes pueden ver, recibe el reporte de forma muy rápida, y ahora le hace incluso una pregunta y quiere entender un poco cuál es la gerencia que tiene, por ejemplo, la mayor cantidad de horas extras. Y acá ya estamos llegando a un nivel distinto, donde hay un cierto análisis, hay una construcción de la información, y ahí le presenta este gráfico que muestra, por ejemplo, a una gerencia en particular con un 40.5%, un número relevante, incluso le propone una acción. Te reúno con el gerente de operaciones en este caso, veo que hay un horario disponible, y ahí hace este agendamiento, por ejemplo. O sea, vamos un poco más allá de las acciones más que el reporte como tal. Otra de las preguntas que realizamos en este asistente virtual tiene que ver con, oye, ¿y habrá una persona que tenga, o cuál es la persona con mayor días de vacaciones acumuladas? Y también ahí le entrega la respuesta rápidamente, quién es la persona con más días, y también cuál es el listado de los top 10 de la compañía. ¿Te puedo ayudar en algo más? Pregunta a este asistente, y que tengas un excelente día. Creemos que es un ejemplo muy importante, como también mostramos esta versatilidad, ¿cierto?, de los múltiples requerimientos, y cómo de una manera intuitiva, acertada y razonable, a través de estos asistentes también podemos nosotros generar bastante valor. Damas y caballeros, ya estamos acercando a nuestro destino, el cual es un destino no cualquiera, sino es un destino deseado. Es por eso que en la pista de aterrizaje se encuentra Gonzalo Correa, de IBM, que nos va a explicar la importancia de llegar al destino deseado de una forma segura, confiable y ágil. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo está por allá la temperatura? Muy bien, Pablo. Está agradable la temperatura acá en la pista. Finalmente estamos llegando a destino, y finalmente acá a la finalización de este evento. Gracias nuevamente al equipo de Flagare por invitarme a participar en esta actividad, y así que esperemos que con estos últimos mensajes tengamos un cierre redondo de este evento. Así que avancemos un poco a lo que es los mensajes que quisiera compartir con ustedes. Me imagino un poco acá las 54 personas que están conectadas ahora en la sesión, y nuevamente agradecerlo a cada uno de ustedes que están participando. Y para los que son papás o los que son fans de los dibujos animados, aquí pueden ver algunas imágenes con respecto a algo que es de la película Madagascar, en donde es muy divertido porque lo que vemos es este grupo de animalitos que estaba preparados para volver al continente, estaban en la isla de Madagascar, querían volver a Nueva York, y estaban en una situación absolutamente artesanal. Estaban en una situación donde la pista de aterrizaje, el avión, las condiciones, los pingüinos que podrían ser aquí el equipo de la línea aérea, no prestaba ninguna seguridad, y por lo tanto cualquier cosa puede pasar en un despegue. Escuchamos a Pablo lo que nos habló con respecto al efecto Buca. Escuchamos a Javier con respecto a la experiencia, con respecto a implementar los modelos asociados a proyectos de automatización. Gabriel con las buenas prácticas, y a Felipe con respecto a los roadmaps y las metodologías, y entendemos que en la vida real hay que hacerlo un poco más profesional las cosas. Y por lo tanto, en la hora de despegar un proyecto de hiperautomatización, es lindo lo que se ve acá, pero dejémoslo para los dibujos animados y no necesariamente en la vida real. En un proyecto de automatización podemos estar en situaciones precarias, artesanales, para poder desarrollar este tipo de viaje. Ya más bien, en la etapa segunda, que vendría siendo cuando estamos en pleno vuelo también cosas pueden fallar. También pueden haber situaciones que a lo largo del inicio del proyecto, lo comentó Paulo, cuando estábamos en medio del vuelo, empiezan a surgir las turbulencias, y las turbulencias pueden ser varias. Pueden ser porque el mercado cambió, pueden ser porque hubo un cambio en la gerencia, puede ser porque hubo una competencia que cambió las reglas del juego con respecto a lo que es el escenario en los cuales ustedes como clientes se desarrollan, y hacen que eso cambie. Y lo que menos puede pasar en pleno vuelo es que te falle un motor, es que te falle el segundo motor, es que se te caigan las alas del avión y te vayas en caída directa al piso. Nuevamente, en los monitos probablemente nos matamos de la risa de que fue muy gracioso en la imagen cuando vemos al león, a la jirafa, cuando vemos
a la cebra, de que estaban todos ahí cruzándose, abrazándose y diciendo cosas muy divertidas en pleno caída al precipicio, pero entendamos nuevamente que en la vida real necesitamos solidez. Y aquí hay una mezcla importante. Si quisiéramos hacer algún tipo de analogía, el avión o la tecnología con respecto al avión, podríamos pensar que IBM, que somos un poco los proveedores de la tecnología, y en este caso, Flagare vendría siendo la línea aérea, el capitán, el asistente de a bordo, todo el equipo de mantenimiento que ayuda a que toda la experiencia del vuelo sea lo mejor y en los momentos de turbulencia transmitir seguridad, tranquilidad, de que saber que las turbulencias van a pasar y que se va a poder llegar al punto final del aterrizaje. Y tal como lo acabo de mencionar, cuando ya llegamos a la parte final del aterrizaje, como lo podemos ver acá, cuando más que llegar de la isla de Madagascar, terminan en África directamente y nunca llegaron a Nueva York, es decir, en este caso no se cumplió el objetivo de llegar al destino soñado, nuevamente ese tipo de cosas suceden. Pero aquí tuvieron suerte de este grupo de animalitos de que finalmente aterrizaron, afortunadamente todos vivos, el equipo ahí de los pingüinos muy gracioso, celebrando porque lo pudieron hacer, pero cuando nosotros estamos en la vida real y con respecto a los proyectos está el concepto de la expectativa y la realidad. Javier puso un meme con ese personaje de Italia que hace muchos ejemplos con respecto a la expectativa y a la realidad y cómo hacer las cosas simples y así sin hacer cosas tan descabelladas. También pasan en los temas de los viajes de la hiperautomatización, cómo finalizar ese proyecto, cómo hacer el aterrizaje, hay que también ser inteligente. Y en esa línea, la forma de vender internamente el beneficio alcanzado por un proyecto como este desde la perspectiva de la rentabilización, del ROI para la compañía, del payback que se puede obtener. Paulo también lo mencionó, en que se pueden obtener payback importantes en menos de un año de este tipo de proyectos y también de los beneficios que se pueden alcanzar para la organización. De vuelta, afortunadamente a estos animalitos no le pasó nada, todos llegaron a salvo, pero en este caso quedaron a medio camino y quedaron en África, pero nosotros en ámbito empresarial quisiéramos cumplir las expectativas que la organización nos propone. Y finalmente, ya como para cerrar esta parte de la presentación, con el destino soñado. Efectivamente, todos cuando embarcamos en un viaje, cuando estamos preparando las maletas, cuando estamos preparando a la organización en que queremos llegar a ese destino soñado, mejorar el market share, mejorar el revenue, tener optimización, reducir costos por parte de la organización, que vendría siendo el destino, los objetivos que me quiero plantear como organización, lo más seguro que esperemos que se cumpla. Y aquí podemos ver dos imágenes que están directamente relacionadas un poco a la temática del evento. Nuevamente, ese pasajero que está tranquilo, confortable en el aeropuerto, con su maleta, mirando ahí al horizonte, con la seguridad de que hay una línea aérea, que hay una infraestructura, que hay un equipo, que hay personas que me van a ayudar para cumplir mi destino soñado. Y finalmente ahí está un destino soñado personalmente ahí Grecia con Mykonos, que es un lugar maravilloso, en donde queremos llegar a ese lugar para sentirnos plenamente felices, realizados, y si lo vemos desde una perspectiva de empresa, en que se cumplieron los objetivos y la compañía, dependiendo del rol que tenemos, como contribuidor individual, como un jefe, como un gerente o como un directivo de una compañía, cada uno cumplir ese tipo de expectativas. Básicamente ese es el mensaje que quisiera transmitir por parte de IBM, no darles una lata con respecto a que el producto hace A, hace B, hace C, principalmente los proyectos asociados a la hiperautomatización, 80% proceso, metodología, gestión del cambio y un buen equipo de acompañamiento por parte de una organización, y la tecnología como tal en este tipo de proyectos juega con suerte un 20% del diferencial. Y aquí la mezcla entre Flagare y por parte de IBM creemos que los podemos acompañar perfectamente en un viaje de la hiperautomatización. Así que eso sería por esta parte, Paulo. Perfecto, Gonzalo. Oye, muchas gracias por tu mensaje, una importante visión holística de este viaje, y nada, nos vemos pronto en el aeropuerto en nuestro aterrizaje. Bien, hemos llegado a la parte donde quisiéramos responder algunas de las preguntas que han ido apareciendo en el chat de la plataforma.
La primera pregunta por ahí nos consultan si se va a compartir la presentación, el material. Por supuesto que sí, cada uno de ustedes fue registrado, ¿cierto?, en este evento, y si por algún motivo llegó al evento y no estuvo registrado, no se preocupe, está la casilla contacto@flagare.cl, usted lo puede solicitar y va a recibir todo el material, las demos, la presentación, este evento, y todos los que ya están registrados, por supuesto que pueden contar con ello. Una de las preguntas que nos plantean es ¿cuánto se puede demorar en automatizar un proceso como el mostrado? Gabriel, ¿tú nos puedes apoyar con esa respuesta? Hola, Pablo. Sí, claro. Imagino que se hace referencia al video que mostramos. En ese caso, ese tipo de implementación no es compleja. Por lo general son entre 1 o 2 semanas de implementación, en donde este tiempo obviamente va a estar apalancado por la cantidad de sistemas con los cuales vamos a interactuar, ¿ya? Al menos ahí en la demostración, ¿no es cierto?, que se vio, eran 2 sistemas, ¿no es cierto?, ambos web, y el resto era todo trabajo ya con el Excel, y obviamente el despacho del correo, ¿no? No son muchos los sistemas que se estaban interactuando, por lo que, claro, una implementación un poco sencilla, como lo podríamos nombrar, ¿no es cierto?, de 2 semanas, ¿ya? Ahora, hay que tener también en consideración de que hay ciertos insumos que son importantes al principio de estas implementaciones, ¿ya? Y esto podría perjudicar, ¿no es cierto?, ese tiempo de implementación, ¿no? Dejando de lado, ¿no es cierto?, lo que sería la infraestructura, la habilitación de las licencias, quizá algún permiso en particular de estos sistemas con los cuales estemos trabajando, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, podrían sumarle, ¿no es cierto?, un tiempo adicional a este tipo de implementaciones. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Otra de las preguntas que nos hacen también en el chat es ¿cuál es uno de los proyectos más relevantes en automatización que pueden nombrar? Javier, ¿cuál sería tu respuesta para esta pregunta? Interesante, ¿eh? Sí, la Son verdad es que varios, no, ¿no? no sé si hay una respuesta única, porque la relevancia tiene que ver por varias dimensiones. Por ejemplo, podemos crear un proceso muy relevante con un alto valor de retorno de inversión, automatizando tareas simples y a gran volumen y escala. Por lo tanto, si quisiera buscar algo que combine, tenemos unas experiencias con quizás un proyecto complejo y además de eso, con un gran resultado. La verdad es que hemos automatizado muchos procesos. Dentro de un retail tenemos una experiencia con una automatización de más de 400 tareas operativas, en donde apoyamos junto con un orquestador de procesos a operadores, lo cual permitió disminuir cuantiosamente los errores, eficientar todo lo que es las cadenas de conciliación de todos los sistemas que tiene para poder hacer, digamos, los cierres diarios de las tiendas, de las cajas. Por lo tanto, ahí diría que hay un proyecto relevante en donde se mezcló mucha tecnología, se automatizaron muchos procesos y generó alto valor, digamos, a la compañía que tuvo esta implementación. De hecho, pudimos reemplazar inclusive tecnologías como un control M u otras tecnologías que hubiese sido mucho más costoso haberlo implementado con una implementación de RPA más BPM de IBM. Perfecto, Javier, muchas gracias. Bien, creo que hemos respondido a las principales consultas que nos han realizado. Felipe, ¿tú quisieras compartir con nosotros algún mensaje ya entrando en la despedida de este evento? Sí, me estaba acordando cuando estaba hablando Javier de nuestro proceso regalón, que probablemente no es el más, no es el más complejo, tal vez no es el de más valor, pero sí el que más se nos ha repetido en las distintas implementaciones que llevamos haciendo. Es el proceso de conciliación bancaria, por ejemplo. Manejar las cuentas, que es súper delicado en cuanto a la información y tiene que ser muy certero. Y es un proceso que de verdad lo hemos hecho un montón de veces ya. Y para finalizar, bueno, agradecerles que nos hayan podido acompañar en todo este rato. Sin duda estamos muy dispuestos y esperando sus consultas, sus contactos también. Contarles que nosotros como Flagare estamos del 2017 haciendo automatizaciones de procesos. Partimos con unos productos, migramos a otros. Por lo tanto, esta curva de conocimiento y del cómo hacer las cosas a nuestro equipo de trabajo lo tenemos bien en el ADN, bien aquí
en esta parte del cerebro bien incluida. Así que nada, pues estamos felices de que nos hayan podido acompañar en esta oportunidad. Perfecto. Gracias, Felipe, por tus palabras también finales. Bueno, estimados pasajeros, ya estamos llegando a nuestro destino. Agradecemos su preferencia y los queremos dejar invitados a que sigamos en contacto. A través de nuestro sitio web, por supuesto, hay varias información, está alguna de los servicios que implementamos, ¿cierto? Se pueden poner en contacto con nosotros. A través de nuestra página en LinkedIn, Flagare Consultores TI, también estamos generalmente publicando contenido, compartiendo alguna experiencia, y por supuesto, nuestra casilla contacto@flagare.cl está a su disposición para que nos tomemos un café virtual, conversemos, con mucho gusto les compartimos alguna de las experiencias ya más en detalle y varios casos de éxito que podemos ahí compartir en ese café virtual. Quisiera usar este espacio ya para poder agradecerles a todos los que han asistido a este vuelo que hemos preparado con mucho cariño y también con muchas ganas de que esto sea posible, especialmente a todo el equipo de IBM que nos estuvo colaborando, al equipo de INEXI, que es nuestro aliado estratégico en esta alianza que tenemos con IBM, especialmente a Gonzalo Correa, que nos acompañó el día de hoy como speaker, también a Rodrigo Seguel, que fue una ayuda relevante en este trabajo que hicimos con las demos, Gabriel Gómez, nuestro gerente de arquitectura y consultoría, Jairo Posto, nuestro director de estrategia, Felipe Faniña, nuestro gerente comercial, al team comercial y marketing de Flagare, que fue un rol muy importante en esta organización, al Design Club de Flagare, que fue parte también de las piezas, a Previa, que es nuestra productora que nos ayudó con el evento, y a todos ustedes que asistieron y que tenemos la convicción que fue un evento que agrega valor y que entrega elementos bastante positivos. Muchas gracias, que tengan buen retorno y nos vemos en la próxima actividad. Gracias, chao. Gracias, chao.